vamos a seguir con teoría, pero el ingeniero no se va a sumar, por lo menos a la brevedad. Así que bueno, vemos si tienen algunas dudas, algo. Empezamos a ver el tema de las carpetas también, las presentaciones. Yo les estoy dando, a ver, que armemos, hemos quedado en el trabajo práctico número 2, nada más hemos hecho, ¿no es cierto? Faltaría el No hemos de pasado ni los ejercicios que trifásica, había que el hacer de de potencia, trifásico ni magnético. y el circuito magnético tampoco. Trabajo práctico número 3, trifásica, ese hay que pasarlo. Se los paso en cuanto cortemos, vamos a armar eso. Trabajo práctico número 4 es potencia, no, potencia es, perdón, el 3 es potencia, el 4 es trifásica y el 5 es magnetismo. ¿Tienen hecho más o menos los grupos? No sé si habíamos hablado, hemos hecho alguna vez algún grupo, algo para la resolución de ejercicios, creo, pero no mucho más de eso. Algo teníamos, a ver cómo lo habíamos armado. No, no tenemos nada. Bueno, si quieren pueden armar grupos y armarse para resolverla, para entregar la carpeta, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Hay alguna duda, algo de lo que han visto? De los chicos que rindieron y tengan que presentar los ejercicios, los tomamos la semana que viene, ¿sí? El martes al finalizar la clase, rinden todos ese mismo martes. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, que serían 1, 2, 3, 4, sí, sobradamente. 5, 6, 7, que tienen que rendirlo. El martes presentan los ejercicios. Bueno, dudas, consultas que hemos estado hablando, material que necesiten de estudio, han podido seguir avanzando. Profe, Chicos, sí, Leo, ¿qué pasó? eh, con un compañero estábamos haciendo justo un ejercicio de trifásica Sí, y nos salió una duda porque nos pedía las corrientes de línea y, y bueno, nosotros la corriente de línea la habíamos calculado con la impedancia y la tensión de línea sí. y, y no nos daba el mismo resultado que daba en el libro ¿En módulo y después tampoco, Leonardo? no, tampoco. Y después lo que hicimos fue sacar la corriente de línea, pero utilizando la tensión de fase, y ahí nos dio el mismo valor y no entendemos por qué. A ver, ¿lo tenés al ejercicio ahí? Es el que preguntaban esta mañana, ¿quién fue que me preguntó? Que está complicado y le escribí que lo veíamos en clase. Era el Sí, ejercicio sí, 21. yo 21. claro, Sí, ajá. Gastón, es verdad. Vos habías Sí. consultado a Gastón. A ver, presentalo, Eh, Gastón. aguanta un segundito, profe. Ahí lo... Dale. Sí, no, párate, ya lo voy buscando. Acá tengo lo que me habías pasado. Tengo uno también parecido, digamos, que está hecho en el libro, Sí, que por ahí está mejor, por ahí sí podemos ver ese. Y después, bueno, bueno, nosotros arreglamos el... A ver, dale, no hay ahí problema. lo comparto.
Profe, ahí mientras mi compañero comparte, quería hacerle otra consulta. Por ejemplo, ahí en los ejercicios, la tensión esa que nos da, casi siempre la tenemos que tomar como si es de línea o de fase. Vale, vamos de nuevo que justo entró una llamada, perdón. Voy a cortarla. Que las tensiones que nos dan los ejercicios, ¿las tenemos que tomar como línea o como fase? Depende de lo que diga y la relación, si dice alguna relación ahí o no. Ahí en este ejercicio que han presentado, el 208 volt S, abajo hace una relación de raíz de 3, entonces sería la tensión de línea, la tensión compuesta. O sea, la tensión que medís entre dos fases, ¿sí? Los 208 voltios esos que aparecen ahí de arriba. Claro, pero, o sea, ahí justo porque el libro lo dice así, pero nosotros lo podemos tomar como Si uno no, como la otra. generalmente que sí, que pues depende si te dice es un sistema de 3 hilos, bueno, estamos hablando de una tensión de línea. Si no aparece algún grafiquito o algo que te identifique cuál es. Generalmente tomamos la tensión de línea, pero bueno, cuestión de aclararlo como lo hayas resuelto si no aparece realmente nada. ¿Sí? Bien, Acá en bien, este gracias. caso te dice un sistema trifásico de 3 conductores justamente y secuencia ABC. Bueno, como es de 3 conductores, no puede ser. Igualmente después lo calcula entre fase y neutro y poniendo a tierra lo hace, ¿qué hace? Lo convierte en, a ver qué dice, segunda secuencia. Las cargas están conectadas en triángulo. Bueno, las pasa de triángulo a estrella aparentemente porque hace el centro de estrella ahí, calcula eso. Entonces ahí trabaja con la tensión de fase. ¿Sí? Hola, hola. Sí, ahí estaba la duda, digamos, Sí, porque profe. cuando calcula está ahí IL acá abajo, Sí. Lo hace supongo que... con Claro. la raíz sobre raíz de 3. Espérate que me acerco a la calculadora. Claro, ahí la calcula con la tensión de fase sería. Claro, Entonces, porque está pero trabajando, está diciendo convierte que primero en estrella las cargas, claro, ¿no? pero está, o sea, esa corriente está diciendo que es de línea, pero la calcula con la tensión de fase, entonces por ahí es medio confuso. Sí, bueno, pero grafíquenselo en todo caso en forma trifásica si quieren. Igual debería dar exactamente lo mismo. Pueden hacerlo, supónganse, hacen las dos cargas en triángulo, si quieren. Igualmente, a ver, como son cargas equilibradas, trabajar directamente con una sola fase. Las convierte en estrella por comodidad seguramente y de ahí al convertirlo en estrella, hace el centro de estrella en la Tierra. Después tú tenés a Tierra y el Tierra es nuestra referencia, nuestro neutro. Por eso fíjate también que el 120 que aparece en la tensión es la tensión de fase y está con respecto a Tierra. ¿Sí? ¿Se Bien, entiende? sí, pero ahí se entendió. Claro, Igual pasa que debería tenemos salir, como, sí, o sea, tenemos una parte en triángulo y otra parte en estrella, por en eso. estrella, sí, por eso, sí. Pasa una de las cargas, la carga que, ¿cuál es? La de 1230 es la 430. La Tiene primer grande, carga la convierte Ponete, Maxi, a ver, al lado. a estrella. Las piernas Y ahí lo trabaja en estrella para y realmente lo trabajar tiene con la grande, tensión de Ponete, fase. Maxi, a ver, al lado. Pero lo pueden hacer igualmente, debería salir exactamente lo mismo si lo dibujaran en triángulo y convirtieran la otra carga en triángulo para poder sumarlas, hacer el paralelo de las cargas. Entonces sacan una única, ¿cómo se llaman? Una única set equivalente y trabajarlo de esa manera. Debería salir de las dos maneras exactamente igual, con las relaciones que existen entre las tensiones de fase y las tensiones de línea o las corrientes de fase y de línea. Bien. ¿Sí?
O sea que si dejamos todo en estrella, tendríamos que Sí. usar la tensión de fase. Y si lo dejamos todo en Exacto. triángulo, usamos la tensión de línea. Y usar la tensión de línea, que es la que vas a medir entre las fases, exactamente. Guarda con esos Bien. conceptos cuando vayan a rendir la tensión de línea y tensión de fase, y que las tensiones de línea son tensiones compuestas, ¿sí? Entonces, cuando se les pida eso, acuérdense que primero van a armar el triángulo, el sistema de línea, las tres fases, y en función de esas tensiones de línea van a derivar las tensiones compuestas o tensiones de línea, ¿sí? Que están desfasadas un cierto ángulo respecto de las tensiones de fase. ¿Está claro Bien. eso? Siempre Sí, hay sí, errores profe. ahí. Por eso primero siempre hay que fijar las tensiones de fase o las tensiones simples y las tensiones compuestas. Las compuestas justamente se llaman compuestas, pues se componen de las tensiones simples o tensiones de fase. Claro. Y Sí, sí. la otra Eso se regla entendió. era que la corriente que circula por la carga es la corriente de fase. ¿Sí? Bien. Entonces acuérdense qué pasaba en el triángulo, qué pasaba en la estrella, qué corriente circulaba y cuál era más chica en estrella o en triángulo. Cuidado con eso. ¿Está? Sí, profe. Ahí quedó. Sí, Muchas sí, gracias. ahí sí entiendo. Listo. Gracias, profe. No hay por qué. ¿Qué más quieren ver? Profe, yo Sí, tengo dos o tres preguntas. vamos. Primero le quería preguntar acerca de, o sea, como el parcial anterior, ¿qué son las cosas que tenemos que saber bien o qué tenemos que reforzar? Como para Sí. saber qué desarrollar, porque yo por lo menos hago resúmenes y voy desarrollando. O sea, ¿qué temas vendrían a ser los más importantes, ya sea de Bueno, magnetismo y de trifásica? básicamente todo lo que hemos estado viendo en clase, ¿sí? Igualmente después ya con el ingeniero vemos un poco más puntual o hacemos una repasada cuando estemos más cerca del examen, como hicimos la vez pasada, que hicimos una mirada rápida por el resumen, por cada uno de los apuntes, y Bien, ahí perfecto. acuérdense que le vamos marcando para que estén atentos, igual lo mismo que vamos haciendo en clase, ¿sí? Que le decimos, presten atención a esto, vean aquello, bueno, márquenlo eso en algún lado, porque eso seguro que va. ¿Sí? Bien, bien, joya, profe. Eh, Y Cargas desequilibradas, va, seguramente. bien, Con el sin neutro, perdón, en estrella, cuando se corta el neutro, es un tema interesante. Potencia. Eso no en cuanto a trifásica. En magnetismo va de todo un poco. Lo que hablábamos ayer, por ahí el desarrollo no de la ecuación, pero sí saber de dónde viene o a qué se refiere, cuáles son las cosas que podemos llegar a modificar para hacer lo que hablamos ayer, las pérdidas de histéresis y de Foucault, por ejemplo. Después, ¿qué otro tema estábamos viendo de eso? Bueno, las leyes. Son, creo que 3 leyes que gobiernan todo eso. Bueno, tenerlas más que claro y qué referencia a cada cosa, ¿sí? Y bueno, después nos queda ver un temita más creo que es campos rotantes, que son campos alternos y campos rotantes. La suma de los campos alternos nos da el campo rotante. Hay un grafiquito con un Excel creo que está hecho, en el que el vector va girando, y ahí van a poder ver bien ese tema, y eso es concepto, no mucho más que eso. ¿Sí? bien, perfecto, profe. Y tenía dos Ok. preguntas más. Sobre. Primero, acerca de, a ver, lo tengo en un Word, ahí le muestro. Dale. A ver, espérame un segundito, profe. Dale, no hay problema. El resto también, si tienen dudas o alguna inquietud respecto de algo, vayan viendo. Yo después me pongo
En cuanto cortemos, a prepararle, a pedirle los ejercicios. No se reconoce dispositivo, ¿no? Ahí lo encontré, profe, ahí le comparto. Dale, Lautaro. Dígame cuando se ve. Ahí empezó a verse de costadito, sí. Bueno, es con respecto a una relación de tensiones. Sí, En una parte de, porque esto lo viene el sobrevila, en una parte del sobrevila va relacionando las tensiones de línea con las de fase y, sí. por ejemplo, determina mediante una analogía con corriente continua, después otra la Ujú. corriente alterna, que, por ejemplo, la URS es igual a la UR0 más la UCC o UR0 Menos menos la U s US. 0. Claro, que es cuando Correcto. la invertíamos de sentido en la parte gráfica que teníamos más arriba. Dale para Ah, arriba. bien, porque Y es lo esa que te justamente la duda quedaba que tengo. ahí. Bueno, ahí, Acá. mira, para abajo, dale para abajo. Un cachito donde se veía Ahí los está. vectores. No, en donde estaban las dos fuentes. O si no, que no sé Claro, si está en la puede que no lo punta. haya pegado, porque este es un resumen que estoy haciendo yo. Porque, bueno, justamente Bueno, la pregunta viene por ahí ese lado, porque no... es el uno para ahí en la ilustración número 9 en la ilustración número 9 Ahí está. sube un poquitito. Ahí tenés que la U12 es igual a U1 más menos U2, o lo Sí, que es lo mismo, U1 menos U2. Entonces el U2 lo invertís, ¿sí? Y te va a quedar en el segundo cuadrante. bien, Te claro, va a eso quedar era menos justamente lo que no entendí. U2. Al componerlo eso, vas a pasar el vector, a ver si yo puedo dibujar arriba eso. Opciones, a ver dónde está el- mm, anotar. A ver si se alcanza, si puedo. ¿Dónde está el lapicito? No lo tengo. Vos vas a ver si se ve ahí. ¿Se ve eso que dibujé? Ahí. Ahí se ve. Sí. Sí, sí. Ahí tenés, estaría el menos U2. Sobre el menos U2 transportás el U1, ¿sí? Sí, Esa va a ser la suma. Cerrá eso ahí. Lo que tenés acá y ahí, acá se te va a formar un ángulo recto sí, y acá otro ángulo recto. El U2 por el coseno del ángulo, este que vas a tener ahí, ¿sí? Te sí, va a dar el cateto adyacente. sí, Entonces vas a tener la componente esta. Después el 1 por el cateto, o sea, el coseno te va a dar el cateto adyacente y te va a dar esta otra. Entonces vas a tener que claro. U12 va a ser la suma de ese cateto adyacente más este cateto adyacente, es decir, 2 veces 2 por el coseno de, que es lo que aparece más abajo. Sí, sí, ¿Sí? sí. De ahí es donde aparece la relación esa y el ángulo ese es el de 30 grados. ¿Era algo así lo Bien. que estabas necesitando? Sí, porque justamente, mire, ahí le muestro. Yo sumé Dale. vectorialmente UR0 y US0 y me daba un Sí, vector como este. Y cuando lo graficaba, me daba, por sí. ejemplo, acá, así. No sé si se ve ahí. Dale un poquito más todavía no lo soy yo. Perdón. Borrar No, no se ve la grupos. flechita que dibujé. No, para no. Yo los tengo ahí. Sí. ¿Qué te quedaba Bueno, ahí? claro, me quedaba así y la respuesta en realidad era este, el URS para acá. Y Claro, con porque todos los el vectores me quedaba así, S0, invertido. sí, por eso, porque es el menos US0. Es la suma vectorial con el menos para, o sea, es el más menos US0. Entonces ahí te queda compuesta la URS y el ángulo de 30 grados ese que estábamos hablando. Claro, Al bien. hacerla, a ver, va de nuevo, para dejarlo ahí un segundo. Vete. Anotar, upa, espérate que ya se nos quiere cortar esto tan rápido. No, le faltan Eh, 10 minutos todavía.
Opciones, anotar. Este de acá, ahí, ese ángulo es el mismo de 30 grados. ¿Sí? Exactamente. Entonces, eso de ahí es lo que estábamos viendo más arriba. Y es el menos US0. El raíz de 2 porque es el máximo. ¿Sí? Fíjate cómo dibujábamos la onda. Los versores que empiezan a girar y empiezan a darnos la onda de cada una. Ahí creo que había una que estaba mezclada o no. No sé si estaba corregida. En alguna teníamos algún lío con los colores. Pero fíjate, la UR0 y la URS, dónde están y cuál es el que está dibujando cada cual. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Pero por ahí la cosa. Era esa la duda y después, Bien, bueno, esto quedó claro, profe, así que nada, gracias. ok, borremos eso entonces, Y opciones. después, la otra duda que tenía era con respecto a los sentidos de las corrientes. A ver si lo tengo por ahí. No, más abajo, Acá, cuando entra acá. las corrientes de línea y las corrientes fase, Eso, los ahí, sentidos de las corrientes no sé por qué están determinados aquí. donde es una convención, no hay ninguna cosa, las tomamos, no sé, yo, por ejemplo, me gusta más tomarlas entrantes hacia la carga y salientes por el neutro. Pero bueno, Claro. de acuerdo a conveniencia, pero no hay nada escrito sobre eso. Sí, a ver, si son todas las corrientes de línea, en el mismo sentido, no vas a mezclar eso, nada más. Pero te tiene que dar exactamente lo mismo. Bien. ¿Sí? Y también tengo que cuidar que, por ejemplo, si es una estrella equilibrada, Sí, vectorialmente la suma por el neutro me dé cero, cosas así. Pero exactamente, sí. Es más, en una estrella equilibrada, por ejemplo, una carga trifásica equilibrada es un motor. Un motor no tiene sí, carga, no tiene, ¿sí? claro, En exactamente. estrella. Y en triángulo no hay donde ponerlo, así que no hay ningún problema, no vas a tener ahí. Eh, Muchas veces se confunde la puesta a tierra con el neutro, no es exactamente lo mismo, ¿sí? Con eso. Pero sí es verdad que el neutro del transformador está puesto a tierra y la tierra es nuestra referencia cero, entonces por ahí puede haber alguna. Pero en este caso nosotros el neutro lo usamos como lo define el libro, como un escape que hay por ahí, ¿sí? Por si hay Sí, sí, diferencia, sale por ahí por el neutro. Si no, no debería haber circulación de corriente en el neutro si las cargas son equilibradas. exactamente. Eso es lo que Y explica si el libro. son desequilibradas y no tenemos neutro, ese es un tema importante, anótenlo, porque Bien, bueno, ese sí es más que importante. Estén bien, atentos a perfecto. eso. Hay un gráfico que está interesante, es más fácil de verlo. En el apunte hay una parte en que aparece dibujado un triángulo y sobre, que son las tensiones de línea, y dentro de eso está el triángulo con las tensiones de fase. Es más fácil, la estrella, perdón, con las tensiones de fase. Es más fácil verlo así que en los dibujos subsiguientes que hay de eso. Sí, esa ¿Se parte la he acuerdan? visto y creo que son como dos familias vectorias así media corridas, Claro, es medio, exactamente. medio complicado, pero se Exacto, entiende. bueno, eso se produce cuando no hay neutro. Esta Bien. mañana nos pasó en una obra que no había conectado el neutro, la gente de la distribuidora, y le fue a medir, medía cualquier cosa, por suerte no conectó nada, porque si no, está metiéndole en algunos casos, bueno, en lo que estés conectando en ese momento, tenés una tensión más elevada que los 220 que tenemos nosotros de corriente de fase, ¿sí? Y eso Más se produce cercana hacia porque la no, corriente libre. porque no hay Porque no escape de hay corriente. neutro, no tenemos relación de neutro, entonces se hace, fíjate lo que Ah, tenés más claro, es abajo verdad. después, se compensa por un lado o por otro, de acuerdo a las impedancias que estemos conectándole, y bueno, si lo dejas conectado, empezás a reventar cosas porque están preparadas para 220 volts y lo que estás conectando 380. Si fuera una carga trifásica lo que estás conectado, ni te vas a enterar. Pero cuando no es carga trifásica, y son monofásicas, o sea, tenemos una entrada trifásica, pero
las cargas que tenés internamente son monofásicas, empieza ese desbalance y bueno, empiezan a haber Bien, problemas. eso es importante. Se quema, suponete que tenés una carga sobre la fase R, se va a quemar carga sobre R, que fue la que se aumentó la tensión, y las otras dos van a estar más bajas, o alguna quizás esté parecida, y después en la fase, una que se quemó la de la fase R, que no hay carga, se incrementa el voltaje probablemente en la fase S o en la fase T, depende de la impedancia de carga que tengas, y ahí sí empieza a quemarse en una u otra fase indistintamente, no todo a la vez, sino que empieza por un lado y va avanzando en las distintas Profe, fases. una pregunta. Sí, En el caso de que tengamos un corrimiento del neutro, no sé, no tengamos neutro como en ese caso, ¿se Sí. quemaría más probable por una tensión elevada o por una intensidad elevada? Porque si se nos corre, suponga que no, pues en la fase R, te aumenta la tensión y una carga va a absorber la corriente que requiera. Un motor, suponete, la potencia son 10 kilowatts. La corriente que va a absorber, la potencia va a ser la misma y va a absorber, si vos le das la tensión, va a disminuir la corriente. Va a ser por sobretensión, en realidad. En realidad un motor es raro que se queme por eso, se quema más la parte electrónica, llámese lamparitas, televisores, se quema muchísimo el tema de los routers de internet, los cargadores de celulares, lo que más se ve en las quemazones. yo decía pues, en las otras fases, a eso me refería. O sea, en las otras fases, supongo que yo estoy conectado a la red, el transformador de acá que alimenta el barrio, se corta el neutro. Sí. Es más probable que se le queme a los que están en la fase que se elevó la tensión que yo que estoy en la fase que se me bajó la tensión. Claro. A eso es lo que Sí, apuntaba. sí, seguro. Sí. Ahí en la fase que baja la tensión es más problema. En una casa, por ejemplo, la heladera, el motor. Un motor le perjudica más el tema de una baja tensión porque absorbe más corriente. Los bobinados generalmente están muy justos y va a generar más calor porque va a intentar consumir más corriente el motor para mantener la misma potencia. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Coy. Sí. O sea, la potencia va a ser la misma, va a tener más tensión o menos corriente. De acuerdo a los límites, va a ser tanto de las tensiones o de la corriente lo que va a soportar. Y por eso después, bueno, un motor lo proteges con un relé térmico o un guardamotor, que no es otra cosa más que una térmica regulable a la corriente exacta que está, a la corriente nominal la vas a setear, y es lo que va a proteger el motor. Es cuando supere ese valor de corriente, va a mandar a cortar. Eso es más o menos lo que pasa con las protecciones. Hay un montón de protecciones distintas, pero bueno, esos son para equipos importantes, está bueno tenerlo, un tipo de protección, por ejemplo. Después, bueno, ya lo van a ver después en instalaciones, van a tener varios tipos de protecciones, van a estudiar para qué se usa una u otra, y fusibles y demás, eso está más que interesante para que lo vayan viendo, pero sepan que existe. Bueno, ¿qué más, chicos? Profe, yo Sí, estuve leyendo el tema de energía sí. y no me queda muy claro el concepto de energía y magnetismo, vendría a ser. Bueno, para un poquitito. Igual ese tema lo maneja bien el ingeniero Fernández. Espérate un segundito. Magnetismo, corriente. Magnetismo 19, archivos. Igual ahora se corta, así que si de última quiere abrir uno. Lo voy abriendo mientras tanto. El tema de energía y coenergía, Sí, justamente. Francisco. Bueno, ahí vemos algo. Dale. Esperamos ese corte.
Vamos. Tienen que está uniendo a Gastón Canales y se acaba de trabajar. ¿Lo estuviste viendo por el apunte este, Francisco? Sí, también del Fraile Mora. Ajá. Esto es extraído de ahí, creo. Sí, sí, esto estoy viendo a la par y sí, es exactamente lo mismo. Es de ahí. Ujú. Bien. No entiendo muy bien como por así decirlo, el significado físico, porque las ecuaciones las miro y las puedo llegar a interpretar, Descifrar. claro, pero Cero, energía al núcleo magnético es WM, flujo, la fuerza magnética del flujo. Esta pestaña la comprendida entre la curva de energía de los flujos horizontalmente. De cálculo de fuerza de los dispositivos electromagnéticos. O sea, los campos magnéticos HB, el núcleo tiene una forma de L, longitud geométrica media. La energía magnética almacenada se convertía en una unidad de volumen, se denomina energía magnética y la densidad de coenergía. La ley de Hopkinson, bueno, que a ver, esto lo maneja bien el ingeniero Fernández, no es mi tema, así que intentemos más o menos avanzarlo algo. ¿Qué pasó con esto, Francisco? Que el tema de la energía y la coenergía. sí, no lo llego a interpretar del todo, por así decirlo físicamente, qué es lo que está pasando, porque explica que tenés una bobina que le haces Claro, pasar una corriente, pero no sé qué sí. es lo que está deduciendo, por así decirlo. No, a ver, hace circular una corriente, una bobina, le aplica una tensión, hace circular una corriente y aparece un flujo. Con ese Sí, flujo es donde empieza a calcular. Aparece que una FEM inducida, que es esto que aparece acá, que es N por la derivada del flujo respecto al tiempo, ¿sí? Esto que tenemos acá. Ahí hace la analogía eléctrica del circuito, ¿sí? sí, Después de eso empieza a hacer un balance, bueno, balance energético de acuerdo a la tensión que está aplicada. Obviamente la bobina tiene una resistencia interna y que produce una caída de tensión. Y lo mismo se produce en la parte magnética, que es N por la derivada del flujo respecto al tiempo. sí, Empieza a trabajar con eso y lo multiplica. Tenemos que potencia es tensión por corriente, ¿sí? Entonces, y lo multiplica también por el tiempo porque en realidad lo que hace es energía, fíjate acá, ¿sí? Entonces hace el balance energético, lo que entrega y lo que absorbe la diferencia de energía en la resistencia y en el campo magnético. Hasta ahí está, sí, más o menos. sí, 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 esa parte sí. Bueno, Más o ahí menos. tenemos el balance energético. ¿Qué empieza a hacer después? Representar la fuerza magnética en la bobina, trabaja sobre esto y hace bajo la curva entre cero y el flujo, que es el WM, que es la energía de magnetización, de la parte magnética, y lo otro es lo que habla sobre coenergía. Y acá te dice que la energía magnética viene expresada por la comprendiente entre la curva del eje de flujo, horizontalmente, bueno, lo que vemos acá en el coso. Claro, pero, o sea, Y si, ¿qué es la energía magnética? Esa, por ejemplo, es una de mis dudas. es para el cálculo de un equipo, vos vas a tener que determinar la energía, ¿sí? Para
el funcionamiento de un motor, por ejemplo, va en función de la energía y de la coenergía esta. Mira, acá bueno, acá justamente dice, la coenergía no tiene un significado físico directo, pero se usa para el cálculo de fuerza en los dispositivos electromagnéticos. Un electromagnético es un motor, un freno electromagnético, por ejemplo, un imán, un electroimán. Esa fuerza y demás y la energía que vas a necesitar para realizar esto, lo obtenés del área sombreada bajo la curva. ¿Sí? No sé si es eso. Si no, bueno, esperemos a que ver si entra el ingeniero. O sea, simplemente es una magnitud hecha para los cálculos. Sí. A ver, esto es para el cálculo, que después lo van a ver en máquinas eléctricas seguramente, pero tienen que tener el concepto básico de esto, para el cálculo de los equipos electromagnéticos. Ya te decía, motores, transformadores, todo eso se trabaja con magnetismo. ¿Sí? Entonces vas a saber qué energía hay que suministrarle para que esto esté funcionando. Y después, sobre esta misma curva, es lo que tenés el tema de las pérdidas, ¿sí? Que es el área encerrada bajo la curva, lo que es histéresis, ¿sí? Y lo que tenés que lograr es, ese área va a estar dibujada por sobre esto, entre que va volviendo, ¿sí? Y se cierra y vuelve al punto de saturación. Ese es el área de pérdidas que vas a tener, y ese área de pérdidas depende de lo que tengas que hacer y los magnetismos que tengas, que sean remanentes más amplios o no, vas a un material magnéticamente blando o duro, de acuerdo a lo que vos quieras hacer con ese material, ¿sí? Para un transformador, para un motor. La clase anterior, ¿no? Claro, pero viene en relación con esto, porque una energía, el área que vos sacás en el ciclo de histéresis es una energía que se disipa en forma de calor. Esa energía que se disipa en forma de calor, vos vas a necesitar que sea lo mínimo posible, y un ciclo largo y angosto, por ejemplo, para un motor, y no así para un imán, vas a necesitar que sea más grande. Y las pérdidas de eso, bueno, lo que hablábamos el otro día, que tiene relación con esto también, te los va a dar el fabricante en realidad con respecto de sus curvas. Vos vas a pedir chapa magnética de tales características para el cálculo, para fabricar un transformador. Entonces, ese transformador, o sea, esas chapas te las van a dar en función de te van a dar las pérdidas de esas chapas, de las que vos estés especificando, y vos vas a calcular las pérdidas en función de unidad de volumen o de peso de las chapas, de la cantidad de chapas que vas a poner. Pero todo eso va básicamente para el cálculo de las máquinas eléctricas. Bien. ¿Sí? Bien, profe. No sé si quedé claro, si es claro o no, si era eso o no. Si no, lo vemos la clase que viene con el ingeniero. Sí, igual lo tengo que seguir leyendo y cualquier otra duda que tengan, sí lo vemos con el ingeniero. Bueno, dale. Gracias. Hasta ahí llega lo mío en eso. De nada. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguien? ¿Alguno? Yo por ahora no, profe. Bueno, les comento un poco que por ahí no se entendió cuando hemos estado rindiendo y demás. Bueno, la posibilidad de promoción se pierde con algún parcial desaprobado, ¿sí? Y que no haya sido aprobado el recuperatorio correspondiente. Ahí está el ingeniero Francisco, así que se aguanta un cachito. Buenas tardes. Hola, amigo, buenas tardes. Buenas Disculpe tardes. la Buenas Sí, tardes. Buenas buenas tardes. tardes. Problema. Ahí estamos, piloteándola. Estamos. Estaba comentando pará, que me pongo terminó eso y te comento lo que estaba consultando uno de los chicos. Bien. Respecto a los parciales, estaba diciendo, bueno, que
se pierde la posibilidad de promoción al tener un parcial desaprobado, incluido el recuperatorio. Se puede recuperar, si el recuperatorio está aprobado, pueden seguir con el sistema de promoción. Igualmente pueden, si quieren, rendir los distintos parciales siguientes si han desaprobado, para llevar la materia al día. Si los otros parciales están aprobados y, hay por lo menos 2 aprobados y 1 desaprobado, quedan regularizados. Si no han aprobado ningún parcial, no sé si haremos algún global o algo para ver si regularizan, y si está la posibilidad, si tienen un solo parcial desaprobado, de los 3 que van a haber, al final del año rendir un global, que es una especie de final, pero dentro del cursado, o sea que pasaría como promoción. ¿Está? El que no haya aprobado ninguno, cursará, y bueno, después el de la regularidad es con 2 parciales aprobados o algún global. Si no quieren rendir los parciales y quieren hacer un global, que no va a ser un global parecido, va a ser más sencillo que el del final, digamos, está esa posibilidad también para regularizar. ¿Se entiende? Eso es para que más o menos traten de llevar la materia al día, si les interesa, y aunque no hayan podido promocionarla, tengan la posibilidad de, al terminar el cursado, sacarla a materia lo más rápido posible. ¿Sí? Ahí comparto, Francisco, lo de energía. Ahí Francisco consultaba de magnetismo lo que es energía, la parte de energía y coenergía, qué significados físicos tenía. Decía que era para el cálculo de motor, de las máquinas eléctricas, pero bueno, ahí lo Sí, la coenergía, la verdad es que yo no la he usado para el cálculo. La verdad pero que sí no, la no me energía, acuerdo de eso. que es lo que Energía, vas a tener sí, que entregarle al equipo tuyo que vayas a diseñar, sí, que es el vas a saber campo que va a magnético absorber tanta energía. Claro. que almacena. ¿Estamos? A ver, Por eso, pero va en función de la corriente que le vas a suministrar, y en función de esa corriente lo que el gasto energético que vas a tener que para que ese equipo funcione de determinada manera, de acuerdo a lo que uno haya calculado. exactamente. A ver, Y ahí te lo dejo a Francisco y que Francisco consulte a ver si. O sea, la energía magnética es la energía que absorbe el campo o que le suministramos al campo magnético. es la que forma el para flujo. generar ese campo. Si hay flujo, hay una energía magnética, digamos. ¿No es así? Sí. Fíjense que es lo que tienen los ejes. Fuerza magnetomotriz y flujo. Y flujo. A ver, ya entro por el WhatsApp. Para que pongo más arriba, a donde hace el balance energético, ahí lo estás viendo. En realidad esto surge del circuito que aplica una tensión a la bobina, y esa tensión hace circular una corriente en esa bobina que tiene una resistencia y se genera un flujo. Ese flujo hace el balance energético, que aparece acá, y ahí es donde habla después de energía y coenergía respecto a eso. Claro, fíjense, la energía está dada, si no hubiera flujo, Si no era corriente, energía almacenada en un campo magnético. ¿Estamos? Profe, Sí. disculpe que me meta, pero yo me acuerdo en Física 2, por ejemplo, el año pasado, a ver si puedo dibujar, cuando teníamos un capacitor, por ejemplo, así de placas paralelas, y había un campo eléctrico así, se hablaba de una densidad de energía de campo eléctrico y se tomaba por unidad de volumen, y decía que esa energía era necesaria para que, por ejemplo, yo ponía una carga acá que se movía y hacía un trabajo. Ese trabajo venía de la energía interna que tenía el campo eléctrico adentro. Y creo que también se hacía una analogía parecida, o una comparación parecida, con respecto al campo magnético.
Exactamente, que bueno, hay pero una porque energía interna. las placas están cargadas, ¿no es así? Claro, Sí, sí, porque tienen carga. Bueno, acá está dado por el flujo magnético, por el flujo que hay. ¿Estamos? Por la circulación de corriente en la bobina. ¿Estamos? claro, perfecto. Pero es básicamente energía almacenada en el campo. Exactamente, es la energía almacenada en el campo. Fíjense que cuando es variable y desaparece el flujo, ¿qué pasa a la bobina? Entrega una No, energía, ¿no es así? claro, y cuando desaparece la corriente no hay más campo magnético. No, Exactamente. Y ella entrega energía, o sea, absorbe y entrega. Exacto. ¿Estamos? Sí, sí. Es lo que pasa. Bien, profe. bueno, estamos entonces. ¿Alguien Y quiere ver la algo más? coenergía que dice Perdón. que se usa para el cálculo de máquinas eléctricas, la verdad que, o sea, ya no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo de eso. No, pero tengan el concepto para cuando se encuentren con quién es Javier, que le da máquina Sí, eléctrica. es que no sé si lo ven de esa Mm, manera. Estamos. bien. Bueno. Estamos, chicos. ¿Algo más? La verdad es que cálculo, o sea, calculamos algunas máquinas, las máquinas que ahora, bueno, son mejores y imanes permanentes o electroimanes o algo así. La verdad que otras máquinas, no sé qué se puede fabricar para la Sí, industria alimenticia, ¿no? claro, no para Para el la cálculo industria, directamente, no en la industria de acá, pero si un motor, por ejemplo, también deberías poder calcular y saber la energía que hay que suministrarle a ese campo. exactamente, sí, sí, eso sí. Pero bueno, no Bien, porque buenísimo, no profe. se hagan por acá, tienen que saberlo por si les toca irse a Alemania y trabajar en Siemens, por ejemplo. ¿Qué tal? No, si fíjense Ojalá. en ¿Cómo que? A ver, los hay papeles esos, intercambios, ojo, ¿quién dijo ojalá? Yo. No, bueno, hay intercambios. Tengo un amigo que hizo en Alemania y estuvo trabajando en Siemens, creo que es ingeniero eléctrico de Córdoba, de la UTN de Córdoba. Pero sí, hay cuestión de buscar. Pero bajo, o sea, de la UTN, digamos. Intercambios, ajá, sí, 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 sí. Sí, Ah, estuvo con un intercambio y después le habían ofrecido quedarse y no sé por qué volvió y está dando vueltas por San Rafael. Pero es cuestión de que busquen. eh, por ahí no necesariamente el idioma es si bien se los evalúa, pero otra vez me decía un alemán que en realidad le dirán más al inglés que al alemán, pero bueno, todo lo que es industria se maneja todo, o sea, lo que son empresas grandes, se maneja todo en inglés. Y quién era que me decía, un contador, dice que te están buscando mucho a los argentinos porque estamos acostumbrados a resolver problemas. El contexto que nos toca, por lo menos los contadores buscaban mucho por acá, básicamente por el tema sueldos, para el exterior son sueldos más que accesibles los nuestros, y porque estaban muy, muy preparados para resolver problemas, muy cambiantes. Así que pónganle y busquen oportunidades en distintos lados, hagan experiencias en distintos lados, está bueno. eso en la CUE, un par de veces nos dieron un par de charlas y nos dijeron que generalmente se buscan ingenieros sudamericanos Sí, y puntualmente argentinos porque nada, tienen o tenemos, o estamos acostumbrados a tener que resolver problemas con las pocas cosas que tenemos. claro. Sí, Y justamente por eso. sí, 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 sí. Tengo un conocido que está trabajando en petróleo en Arabia Saudita y labura, pero
Pero sí, está muy bien allá. Y apenas se recibió, es ingeniero en petróleo, creo. Y se fue, lo buscaron en cuanto mandó el currículum, de recién recibido, lo mandaron a llamar. Encima allá en Arabia no hay petróleo. No, y están mal. En realidad, a ver, pagan muy bien para nuestros sueldos, para allá no sé qué tan bien se dan, pero la Coca está haciendo buenas inversiones. Ah, eso seguro. Sí. Y si a mí cuando me tocó ir a San Juan, ¿te acordás que se enfermó el dueño de la empresa, que era el que conocía los hornos de cal? Esos hornos de cal tienen una ingeniería que viene de Suiza, creo que es. Era italiano y después lo compra, claro, era Simprogetti creo al principio, después lo compra Merck. Así o al revés. Pero primero pero lo compra una empresa otra. Era ingeniería italiana o suiza, no. Suiza, Merck. Por eso, pero al principio no eran, cambian de propiedad en el camino, pero no sé si era uno antes que el otro, cuál era, pero sí, los planos sí eran con Merck, es verdad. Sí. Era Suiza. Claro, sí, era todo Merck. Y sigue siendo Merck ahora. Y bueno, se enferma el dueño, que lo conocía a los hornos, yo no tenía ni idea ni cómo funcionaba. Y bueno, nos vamos allá porque era la visita de obra y que venía esta gente de Suiza. Está bien, hablaban en inglés. Los dos que íbamos por allá no sabíamos inglés, así que nos traducían el jefe de la planta. Nos dio para fotocopiarse 2 carpetones el día antes, para darle una mirada, pero la verdad es que yo ni los conocía. Camino hacia allá, bueno, miramos un horno, un Ciprogetti que era parecido a ese. Y bueno, llegamos allá y porque venía un ingeniero de Suiza. Y llevamos un par de preguntas que nos las dijeron como para hacer algo de ruido. No quedar colgando. Claro, el que conocía los hornos desde chico, digamos, es el dueño de la empresa. Bueno, llegamos ahí, nos presentamos y realmente después, cuando terminó todo, hicimos algunas preguntas y las preguntas no contestaban nada. O sea, le preguntábamos, el dueño de la empresa les traducía en inglés, y este ingeniero que vino, bueno, anotaba en el libro, en un cuaderno. Y al final no nos respondió ninguna pregunta. Resulta que era nuevo como nosotros, que lo habían mandado a la Argentina. Tenía menos conocimiento que los que no lo conocían al horno. Lo mandaron a memoria del pobre tipo. Claro, mandaron primero. Siguen andando con la pluma. Hizo quedar bien en realidad. Igual, a ver, teniendo los planos y teniendo todo, si ustedes salen preparados como corresponde, se supone que deben poder leer los planos, si están hechos con simbología internacional o medianamente, tienen que poder leerlos e interpretarlos fácilmente. Que sea más lío, menos lío, más grande o menos, tampoco es para que lo van a estudiar en un día como le tocó al ingeniero pobre, pero deberían poder solucionarlo, o interpretarlo, y después, bueno, consultar, obviamente, que fue lo que se hizo. Las preguntas que llevaban hechas eran preguntas que no tenían en claro y que se necesitaban responder. No hay vergüenza en decir que no se sabe y tratar de aclararlo. Eso es lo importante. Está bien que con la empresa ya habían hecho 2 o 3 hornos de eso, pero yo entré nuevo y no tenía ni idea. Ni idea. Nada se sabe, no. Es todo un mundo y es
Y encima es terrible, asqueroso el mundo de la cal. La cal viva, eso vuela. Y mamita. Y la transpiración y la cal no se llevan. Y el calor. El calor espantoso que hace en San Juan. Te agarrás en Calera San Juan, era que te enterrabas, ibas con los bobos, un asco, no, imposible. Pero bueno, cosas que... Y la visita de obra esa fue a la mañana, ¿te acordás? Que llegamos al mediodía y nos tomamos casi el termo de agua de 5 litros. En nada, sí. Y Bueno, el querido jefe nos guiaba en Alpargata. Dice, con bota acá no se puede andar, pues es tan sucio y tanto calor. Alpargata, ya no Palmera acá, el jefe porteño mayor, todo con mucha sapiencia, en Alpargata y con una chupalla, caminando por el medio de la calle. ¿Para cuándo una visita a San Juan, bro? No, cuando quieran va. Habíamos hecho una petición ahí de una Sí. página de internet para volver a hacer visitas, pero no sé, me parece que no queda en nada. Que quedó en No, nada. está complicado todavía. No sé. Miren, ahí en la empresa están armando unos tableros que, bueno, recién están perforando las chapas, están poniendo los cables canal, pero por ahí cuando ya avancen con esos tableros, por ahí si quieren ir a verlos, es un trabajo ahí para una calera, para San Juan. Así es que cuando avancen, bueno, los invito a que vayan. Bueno, que se Va a ser organicen en forma por particular. pequeños grupos. ¿Dónde es, profe? Inelco, en la calle Sarmiento, 830. 830. Entre Cornú y... ¿cuál es el otro lado? Sí, 830. no sé dónde está. Se juntan ahí y van pasando de a poquitos. Claro, Está bueno. total hacemos el corrido ahora. El material que está llegando, todavía no están montando eso. Pero por ahí alguien que quiera me avisa y bueno, ahí hacemos horario corrido de 8 a 5 de la tarde, excepto los Y cuando viernes que hasta los las tengan 4. medios armaditos, Miguel, para que vean Claro, toda la parte de exactamente. barras, de interruptores, la parte de comando. Esos son los tableros para el CCM, ¿no es cierto? La verdad que no sé si era para el CCM o me parece que para la parte de hidratación, me parece. No sé si es hidratación o molienda de carbón. Esos hornos funcionan con gas natural, y Tienen la en invierno, posibilidad cuando falta el gas, inyectan carbón pulverizado y bueno, calcinan con eso. carbón de petcoke, el Petcoke. carbón de que se saca de la destilería, no carbón mineral, no carbón vegetal, perdón. ¿Sí? Era algo así. Y se Esos inyecta son pulverizado. ¿Sí? hornos de producción continua de 300 a 400 toneladas diarias. Yo no sé si tengo foto alguna que me haya quedado. No tenés Eso ninguna ahí. envasan en bolsas, pero también vienen, por ejemplo, algunos camiones tipo batea de Chile y se llevan La los carga. camiones de cal. Todo eso para la industria química, para la minera, digamos, para todo lo que es mineral. No tengo ninguna. Así que bueno. Sí, está bueno si pueden acercarse ahí, como para que vayan viendo algo. No es propio de la materia, pero sí de la carrera. Está bueno, si quieren acercarse y verlo. Está, Buenísimo, profe. aprovechen.
Aprovechen que Sí, está la porque empresa ahí. que salgan ese tipo de tableros acá en San Rafael No, son tableros muy grandes, no es están normal. muy Sí, buenos, no. tienen de todo. Eso que hablábamos Eso del no, CSM es el Centro de Control de Motores, y después ya le explicará ya al ingeniero cuando estén ahí cómo es el centro ese, cómo está todo el tablero ahí. Imagínense toda la tierra y suciedad que hay en eso. Bueno, va a haber una manera de determinar la, la habitación con presiones positivas, temperaturas controladas, para que no nos ingrese todo el polvillo de la cala adentro y arruine los equipos. Es muy, muy interesante lo que se ve en eso. Y son industrias más bien más bien grandes, en minería bastante limpia, si se quiere. Lo más contaminante es el quemado de la cal, no mucho más que eso. No usan agua, no como la metalífera, pero bueno, está bueno, es una posibilidad y se está haciendo en San Juan eso hoy mucho. En Malargüe también tenés algo, pero sí, también hay calcinación de cal allá, sí. cal, no sé, yeso. Para las De yeso, no, Durlock, ajá, claro. de yeso, eso es yeso, perdón. Es verdad. Es Durlock y otras dos, creo 2 o 3 yeseras más por ahí, pero la importante, la más grande es Durlock, ahí en Malargüe Y también. Durlock tiene 2 plantas ahí. Ujú. Bueno, en Durlock ahí es donde se instaló el robot, ese paletizador. Vale. Ese era Alguna vez un hablamos algo. italiano. Ujú. Ah, ujú. Sí, se había comentado de la parte de la programación, había sido todo complicado eso. Claro. Sí, sí. Tiene varios variadores, bajan indistintamente, porque van haciendo el palet con el nylon que va enrollándolo y a medida que va separándose va variando la velocidad y a su vez tiene que ir subiendo y bajando también para hacerlo completo. Eso también. Este no sé si envuelve, lo que sí acomoda las bolsas. Envolvía también, no me acuerdo, por lo menos me acuerdo alguna vez que Tony había dicho algo de eso, Mm. pero no lo vi dónde. Sí, yo lo vi ahí, lo conocí nada más, no es que fui. Había comentado el Tony. Así que, bueno, gente, estamos. Bueno, acá si quieren le necesita comparto, algo. si me dejan compartir acá. Está para compartir, Miguel. A ver. Sí. Fíjense, estos son los... de acá están sacados los apuntes de magnetismo, no es todo. Es lo que Pero pasaste el fíjense otro día. Claro, Sí. pero por ejemplo, pero no sé qué le pasa a esto. Quería hablar de eso, profe, que Sí, en el libro, ya le digo cuál, el Serway estaba buscando que en el apunte tienen una parte de ferromagnetismo y de materiales, o sea, que están las curvas de emanación, y esas no las encontré justamente en el Serway, están ahí en el trailer. no, esas son del sobrevila. Del sobrevivir, buenísimo. Claro, lo que yo le iba a comentar de acá, a ver, que chico esto, que acá hay algunos problemas o algunos temas que no lo hemos incluido. Estamos. Porque, bueno, por ahí no estaban incluidos en el programa. Pero fíjense que acá ya se empiezan a poner interesantes por ahí los ejercicios. Y bueno, esto no lo damos. Que es conversión de energía en los sistemas magnéticos con movimiento de traslación. Electroimanes. Acá aparecen ya la teoría y la fuerza, por ejemplo, que haría esta armadura o este pedazo de circuito magnético, que vería dependiendo de la separación. Acá van a ver que, o sea, si lo quieren ver, no es que se lo tomamos, pero por ahí es energía constante o algo así. ¿No? Tan bastante interesante cómo se empiezan a calcular este tipo de circuitos, porque realmente lo que nosotros hacemos casi por ahí es la parte inicial, digamos.
lo que le seguiría son todos estos temas que, bueno, no están incluidos en el programa y, bueno, por eso no los damos. Pero acá ya se empieza a poner interesante. Y acá es que les daría cómo podrían empezar a calcular los electroimanes y todo eso. Ahí estamos hablando Y ya si de sigue, energías, fíjense, claro, exactamente, con la energía y todo eso, que es lo con lo que hemos visto. preguntaba recién. Ujú. Fíjense, acá tienen este tipo de problemas para calcular y después aparecen también, bueno, estos fíjense, también aparecen este tipo de circuitos magnéticos y todo esto. Esto era, se producía para que hubiera un flujo, no me acuerdo bien, creo que la aplicación que tenía era para el arranque de algunos motores monofásicos o algo así. Mm. Y esto creo que se le llamaba espira sombra. Eso ya lo van a ver. Creo que lo van a ver. Eso no lo sé. La primera que lo veo. Y fíjense, acá, por ejemplo, acá este es el ejemplo de aplicación, por ejemplo, de un contactor. Es la fuerza que haría o la corriente necesaria para que, bueno, para que se accione. Y esta barra, por ejemplo, si tiene un contacto acá y un contacto acá, y fíjense, fíjense, acá tienen una fuente, acá tienen un motor, y acá tienen un borde de un contacto y ese otro borde con ese contacto. Mediante esta bobina lo que se hace, se acciona esta barra y lo que se hace es que se cierren esos dos contactos, que es el funcionamiento del contactor. Bueno, y acá van a ver, lo que pasa es que falta un tema todavía que veamos para poder llegar a calcular esto. Lo que pasa es que esto no lo calculamos, pero sería interesante por ahí el que quiera verlo que lo vea. Porque, por ejemplo, cuando ven que cuando tenemos circuitos en alterna y tienen acá un entrehierro, van a ver que la corriente que absorbe la bobina es mucho mayor, que ya vamos a ver por qué, es mucho mayor y cuando se cierra esto, cuando se ejerce la fuerza y se cierra, esa fuerza o esa corriente se reduce bastante. Bueno, eh, pero bueno, eso no lo vemos, pero todo eso está interesante en este capítulo. Y acá, cómo se empezaría a producir el giro en los motores, ¿estamos? Cómo se toma con energía constante, flujo constante, estamos. Pero bueno, eso no lo vemos. El programa Está llega bueno hasta para donde... pegarle una mirada, ¿sí? ¿No? Sí, Y son estaría bueno. aplicaciones más prácticas Claro, de lo que se está viendo exactamente. en la teoría. O sea, es el por qué de lo que se está viendo, el para qué de lo que se está viendo. Por eso esto se lo dimos de un libro de máquinas y no de un libro de física. Porque estas ya son aplicaciones más prácticas. La verdad es que Aplicaciones no lo hemos reales. incluido. Exactamente. No lo hemos incluido porque no lo piden. Que por ahí estaría bueno de hacerlo. Y como para ver, ajá, hacer algún ejercicio, alguna practiquita de esto. Sí, pues estábamos hablando de Lo- 90. Sí, sí, sí. pero la verdad que están
Hola. Nosotros llegamos, ¿ahora? Sí. Ahí se... No, que se cortó Miguel recién. Bien. Nos terminó el turno. Llegamos hasta acá. Hasta las pérdidas y todo eso, hasta este capítulo. Para que se están metiendo todos, para. Mm. Pare. Bueno, le pregunto así, mientras se meten todos. El último tema que vimos fue el anterior, ¿no? Y llegamos hasta ahí nosotros. Hasta... Sí, hasta acá llegamos. Lo que tendríamos que ver ahora es esto. Circuitos magnéticos excitados con corriente alterna. Vos. Hasta acá. Hasta acá, hasta esta hoja. Esto es lo último que vemos de este libro. Porque si vemos el programa, a ver. ¿Cómo era? A ver. Tienes que dejar de compartir ese y poner el otro. Estamos. Fíjense que la unidad 2, Muy bien. que es inducción magnética, flujo, excitación, imanes permanentes, condiciones de contorno para los vectores VIH, eso no lo hemos visto. Los elementos del circuito, la ley de Ampère, la ley de Hopkinson, la dispersión, los entrehierros, los tipos de circuitos, cálculos de circuitos magnéticos no ramificados y cálculos de circuitos magnéticos ramificados. Y los de flujo variable, lo que es histéresis magnéticas, pérdidas, corrientes parásitas, pérdidas por corrientes parásitas, estudio de la bobina con núcleo de hierro, formas de las ondas de corriente alterna de excitación, campos giratorios y campos alternos. Mira, dejo de compartir. Y bueno, eso llega hasta acá. Circuitos excitados con corriente alterna y los vectores VIH, las condiciones de contorno lo vemos por otro lado. Y ¿qué más decía? Y campos giratorios lo vemos por el sobrevila, que es lo que nos está faltando. El tema que quedaba para terminar con lo del magnetismo. Pero la parte de ejercicio llega hasta donde se lo hemos dado. El magnetismo únicamente. Exactamente. Y pero es muy teórico, muy sencillo. No. Estos temas que siguen, estaría bueno incluirlos, pero bueno, no están en el programa. La verdad que está muy interesante, porque es la continuación de todo lo que hemos visto. Y ahí es donde se pero capaz que lo vean en máquinas a lo mejor, ¿o no? O por lo menos no la base de eso. No, me parece que no. Bien. Me parece que no. Bueno, no sé, ¿vieron los ejercicios? Estamos viendo algo y ya les dije que quería mandar más tarde los trabajos prácticos que están quedando. Nos hemos quedado en el tiempo y ya después, en base a que entreguemos eso, iremos pidiendo la entrega de los prácticos por grupo o individualmente, como quieran continuarlos. Y nada más. La permanentes. A ver cómo dejo de compartir eso. No, ya dejaste de compartir. Lo dejé de compartir. A ver si... Había algún apunte en la carpeta del año pasado, creo. No, el otro la estaba.
de imanes permanente. A ver, acá. Acá hay una bibliografía bastante buena. Este libro es McKinley, o algo así se llama. Propiedades magnéticas de la materia. Eso ya lo vi. Fíjense acá, los dominios. Habla del mismo, de lo que estuvimos hablando antes. Fíjense. Todo es prácticamente lo mismo. Fíjense acá. Este tiene una presentación bastante buena. Y esto acá como que los dominios, bueno, giran en ese sentido que hay las corrientes acá, por ejemplo, en este dominio va en este sentido y en este dominio va en el sentido contrario, y dentro de esta masa es como que se anulan y aparece una corriente, o se puede, como una corriente que va por fuera debido a este borde que no tiene ningún lugar que haga que esas corrientes internas se anulen. La verdad que está bastante interesante esto, pero fíjense acá todo lo que vimos de magnetización y todo eso del Cirway. Ya empezamos con algunas ecuaciones y todo eso que, bueno, por ahí se pone un poco más duro el tema. Bastante más interesante, pero más duro. Estamos acá como son los vectores de magnetización, B, bueno, todas las fuerzas que aparecen. Este vendría siendo un libro de física más que nada. Y acá vamos, no sé si en este, fíjense, esto es lo mismo que vimos en el Cirway. Lo que pasa es que es bastante más completo. Sería leer lo otro y después leer este. Pero es bastante más largo. Todo lo que leímos antes. Acá habla de todo lo que vimos, lo que son sustancias diamagnéticas, paramagnéticas. Bueno, esto también está bastante interesante. Pero bueno, si les damos esto, saben lo que pasa. No termina más la materia. No, si lo hemos tratado de hacer lo más sintética posible. Una especialidad. Fíjense acá lo que nosotros por ahí esto lo nombramos. Fíjense acá las constantes y todo eso que tiene. Quería mostrar. Fíjense, acá los lazos de histéresis. Es más de lo mismo, nada más que mucho más completo. Fíjense, acá un ciclo de histéresis mucho más estrecho. Fíjense, ciclo de histéresis de un núcleo transformador ferromagnético. Fíjense, al tener poca área, ¿qué pasa si tiene poca área? Ese lazo de histéresis. Que hablábamos Tiene recién. pocas pérdidas, ¿no? Pocas pérdidas. Bueno,
Ese por ahí es el concepto que pretendemos que maneje, porque esto es bastante más largo, mucho más largo. Después de ver todos estos temas que son más completos, acá aparece algo de imanes permanentes, que para verlo realmente cómo funciona, hace una analogía con un circuito magnético y se aprecia cuando le sacan una parte acá, que se ven con las curvas, con los vectores momentos y todo eso. Y algún año lo quisimos dar, pero realmente lo que entendieron fue bastante poco. Así que bueno, por eso no lo di. No se avanzó más con eso. No se avanzó exactamente. Pero este tema está bastante interesante. Bastante interesante, pero bueno. Por ahí no nos acompañan para verlo. Y así que acá arrancaría y estaría bastante completo esto. Para tener una idea, un concepto. ¿Estamos? Fíjense, aquí aparece la ley de Ampère, el vector B, que hace una comparación cuando tenemos hierro, cuando no tenemos hierro. Y lo que pasa es que el vector B y H, cuando no hay hierro, No hay camino magnético. no hay camino, ahí se producen una inversión de ese vector. Y bueno, ahí se ven las causas y por qué se produce esa inversión de los vectores y todo eso. Y entonces aparece la teoría de por qué los imanes por ahí, los imanes permanentes, se descargan o pierden el magnetismo remanente ese que tienen. Pero eso es toda una teoría que hay, que realmente de los imanes permanentes se trata de eso. Y bueno, acá pueden apreciar esos vectores con el vector magnetización. Eso es donde hay material. Y bueno, y aparece esa inversión del vector B con respecto al H y todo eso. Y bueno, de eso se trata toda la teoría de imanes que bueno, no la hemos incluido. Está bastante interesante eso. Así que el que lo quiera, también se los puedo pasar esto. A ver. Sí, profe, A si ver lo cuánto. podemos Sí. poner al grupo, estaría bueno. ¿Sí? Ya lo pasamos. Sí, ya les voy a pasar el... Igual. Hermano, la cantidad de alumnos del principio ahora, Y profe, Les voy a pasa que pasar el- usted se quejaba de que éramos muchos la primera clase, no hay intimidad. Tampoco. Hola, no escuché nada. ¿Qué pasó? Ahí se estaban quejando. Ah, Profe. Se fueron a tomar la media tarde. Sí. La 11 más que la media tarde, la verdad que ya pasó. Están haciendo la previa del partido. Bueno. ¿Qué partido de qué? ¿De qué Oh, profe, juega Argentina, ¿no? Argentina juega. Mira. Para la selección. a las 9. Mira. No sé. No tengo idea. No, Bueno, no, es no justo me había cuando enterado. termine electrotecnia. No. Por eso no están estudiando entonces por la previa del partido. Va a ligar el profe la materia que viene. Por eso, profe, después sí, pero o se fueron a estudiar antes la materia que viene para que sea rápida la clase que viene. ¿Qué tienen después? Colegio Gestión. puros.
Ah, no, gestión con el con ingeniero la Di César. Sí, profe. Y está Di César y Fernández, ¿no? Es también el que está ahí con el Luis. Serioni puede ser el apellido. Ah, sí. Sí, puede ser. Che, ya no nos acordamos de los compañeros. Claro, no, es que el Fernández está en hidrodinámica y neumática con el Luis. El Gabriel. Eso es. Bien, Bueno, bien. voy a ver si le puedo insertar acá los capítulos eso, a ver si pasa. Bueno. Dele. Bueno, se van a ver la previa entonces, ni tenía idea que había partido. Ahí quedamos. Disculpe, profe, ¿tomó asistencia al principio de la clase o no? Porque yo entré unos minutos más tarde. Daniel. ¿Quién está? Daniel. Sí, te llamé Bruno, pero no apareciste, así que no sé. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué para Bruno. A ver, de Daniel, Bruno. ¿Dónde está? Ahí está. Listo, Bruno. ¿Alguien más está con la asistencia incompleta? Bueno, nada más, Miguel. Liberamos. 22,8 megas pesa. Bueno, pasalo y pasará. Ah, no, pero mandarlo directamente al WhatsApp. Va a ser más rápido. Lo tenés ahí. Mira, a ver, vamos que guío. Cerralo al coso este, deja de compartir. ¿Estás con el WhatsApp web? Sí. Sí, pero no se me cierra. Deje de compartir. Bueno, no importa. Andate al WhatsApp web donde dice al grupo de Electrotecnia 2021, que te conectó al wifi de la casa, porque no, si no los datos va a ser imposible. ¿Estás en Electrotecnia 2021? A ver. Uy, está re la noche. Bueno, si no ya lo pasamos enseguida. Ya lo pasamos. Bueno, chicos, si no hay más nada, lo liberamos y ahora le pasamos con el ingeniero eso. Bueno, profe. Nos vemos, que estén bien.